y tos de colon, que es el APC, que es también un gen. O intervienen en la lectura de las pruebas genéticas durante la replicación del DNA porque los reciben el nombre de genes cuidadores. Entre estos estaría el P53. En el genoma humano existen entre 50.000 y 100.000 secuencias de repeticiones de dinucleótidos y las mutaciones de los genes de reparación puede detectarse por la presencia de alteraciones diseminadas en estas repeticiones, fenómeno al que se llama inestabilidad. Esta inestabilidad es de tipo microsatélite. Vamos a ver entonces los dos pasos más importantes. Entre ellos está las mutaciones hereditarias de cualquiera de los 4 genes que intervienen en la reparación del DNA, que son responsables de este síndrome familiar, que es el cáncer de colon hereditario sin poliposis. Porque el 98% pues son generalmente secuencias de adenoma, carcinoma, y también de este carcinoma sin pólipos, que no tienen relación con los pólipos, y además el cáncer inesperado es solamente el 1%. Estos son los genes cuidadores, que es el HMSH2, que está en el cromosoma corto del LOX. Doctor, se ha cortado el video. ¿Se cortó? Carcinoma, y también de este carcinoma sin pólipos, que no tienen relación con los pólipos, y además el cáncer inesperado es solamente el 1%. Estos son los genes cuidadores, que es el HMSH2, que está en el cromosoma corto del LOX22. Así tenemos el cromosoma, los genes, HMLH1 con el cromosoma 3 del brazo corto del LOX21. Así tenemos también el HPMS1 en el cromosoma 2 del brazo corto de los locus 31 y 33. Asimismo tenemos el gen HPMS2 que está en el cromosoma del brazo corto y del locus 22. Los cambios moleculares primero se producen la pérdida de una copia normal del gen conserje supresor del cáncer APC y la pérdida de los genes cuidadores de la reparación del DNA, por ejemplo, el MSH2 o la de ambos. En la carcinogénesis molecular está dada generalmente de adenoma a carcinoma, mientras el carcinoma de novo no indica más que el 1 o el 2% con el cáncer hereditario sin poliposis. Aquí tenemos una mucosa normal
que es la mutación de la línea germinal somática subadquiridas, y ese es el APC, que está en el cromosoma 5 del brazo largo del locus 2. Estos se denominan los genes de reparación. Las alteraciones en la metilación inactivan los alelos normales, y este es el APC, y lo que está ligado es con la B-catecina. Hasta aquí podemos decir que la mucosa es normal, pero cuando hay una mutación de un protogen como el KRAS, que está en el cromosoma 22 del brazo corto del locus 12, ya estamos hablando de que existen las displasias de alto grado y de bajo grado de malignidad, mientras la pérdida homocigota de otros genes supresores del cáncer, como el P53, que está en el cromosoma 17 del brazo corto del locus 13. Así tenemos otro gen que es el LOH, que está en el cromosoma 18 del brazo largo del locus 21. Es el SMAD2 y el 4. Y por último tenemos las mutaciones y alteraciones groseras del KRAS, que están pues estas alteraciones en varios genes. Aquí vamos a ver los cambios moleculares. Primero, estos cambios moleculares, entonces, cuando son totales, ya comienza del adenoma velloso, que es el que tiene más alto porcentaje de malignización, que lo estamos viendo macroscópicamente y microscópicamente, que son prolongaciones digitiformes revestidas por células columnares atípicas. Y esta es los cambios morfológicos y moleculares en la secuencia de adenoma y carcinoma, y la pérdida de una copia normal del gen supresor tumoral de APC, que se produce inicialmente en los sujetos que nacen con un alelo mutante, lo que los hace muy propensos a desarrollar cáncer de colon. De forma alternativa, la inactivación del gen APC puede producirse desde el colon normal hasta adenoma y carcinoma, siguiendo los siguientes golpes. El primero sería que el paciente con una mucosa normal presente el gen APC, que está en el cromosoma 5 del brazo largo del locus 21. La beta-catenina, el KRAS, cuando ya tiene alteraciones, hablamos de estos cambios displásicos. Y por último, tenemos la transformación de estos genes en relación al cáncer. Aquí podemos tener entonces un colon normal, pero existen estas mutaciones en la línea germinal. En pocas palabras, estos cambios morfológicos y moleculares en la vía de reparación de los errores de los carcinomas de colon. Los defectos de los genes de reparación de los errores de emparejamiento, dando lugar a la inestabilidad de los microsatélites, y permiten la acumulación de mutaciones de muchos genes. Si están afectados a los genes implicados, la supervivencia y en la proliferación celular se puede desarrollar un cáncer. Aquí tenemos entonces un defecto hereditario de los síndromes de PAP y el de Garden en el cromosoma 5 del brazo largo del locus 21 en el gen supresor del cáncer APC. La proteína APC se une también con la beta-catenina, que se une al citoesqueleto formando un complejo molecular
de E-catenina. Entonces, la B-catenina actúa como un oncogen que se une a esta familia de compañeros proteicos denominados potencial linfoide, factor de las células T, que activan a otros genes. Y tenemos estas proteínas activadoras de la familia TCF. Parece que otros genes activados por el complejo B-catenina del TCF se encuentran los que estimulan la proliferación celular y los que inhiben la apoptosis celular. La potenciación resultante de la proliferación celular está mediada por esta proteína activadora de esta familia que predispone al desarrollo de un cáncer. El APC es un gen conserje y las mutaciones del APC constituyen la base, mientras son raras la evolución del carcinoma de novo o esporádico. Aquí podemos ver entonces un cirujano que está detectando un tumor que lo pueden observar y que este tumor tiene una ulceración con bordes irregulares que dan la impresión de que ya tienen displasia o carcinomas in situ asociados a estos dos pólipos que los estamos viendo. Está sombreada la mucosa normal y así se ven los pólipos. Cuando decimos entonces que se vuelve cáncer, cuando estas células epiteliales van a invadir el estroma. Ahí tienen el pedículo y está sombreado este pedículo y pueden ver el epitelio anaplásico que va a dar resultado a un cáncer. Les agradezco por vuestra atención prestada y no se olviden de consumir cerveza Cordillera después de esta tremenda cuarentena con estas 4 chicas modelos de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, hemos visto cómo un adenoma se transforma al carcinoma debido a un proceso molecular que está en relación a que el DNA no puede ser reparado. Por consiguiente, se producen las alteraciones en los genomas. Por otro lado, quiero decirles que esa es la clase teórica, es el plato fuerte de la exposición y ahora vamos a pasar a la segunda parte de los foros debate. Los foros debate que vamos a hacer, el foro debate número 11, que es una colitis pseudomembranosa. Se trata de un paciente que tiene una neumonía bacteriana que es tratada con antibióticos de alto espectro que deterioran la flora del colon y producen la colitis pseudomembranosa y sobre todo la toxina del Clostridium difficile y a veces producen megacolon. Entonces comenzaremos con el curso práctico del foro debate. Distinguidos estudiantes de medicina de 4º año de la Facultad Aurelio Meleán. Hoy quiero compartir con ustedes un foro debate sobre colicistitis pseudomembranosa,
una complicación generalmente por el abuso de antibióticos de amplio espectro. Comenzamos entonces con el resumen de la historia clínica, que dice: el paciente tenía 70 años y un historial de varios días de fiebre con tos productiva, de esputo de color amarillo verdoso. Fue llevado al hospital desde un hogar de ancianos. Fue diagnosticado de neumonía y fue tratado con antibióticos de amplio espectro. El paciente mejoró inicialmente y su terapeuta se normalizó. Su temperatura se normalizó. Sin embargo, 4 o 5 días después de comenzar el tratamiento, desarrolló una diarrea acuosa y volvió a tener fiebre. Se obtuvo una muestra de heces con el siguiente resultado de el examen coproparasitológico, en el cual se observa en esta sombra de la imagen de la izquierda un proceso inflamatorio de tipo agudo y numerosas colonias. Ustedes pueden ver que hay bastantes colonias. Y lo que llama mucho la atención que es un infiltrado inflamatorio de tipo agudo de neutrófilos. Cuando existen neutrófilos, la infección generalmente es bacteriana. Los parásitos fueron negativos para Giardia y Entoameba histolítica. En el cultivo no se aisló Salmonella, ni Shigests, ni Campylobacter, ni Vibrio cólera, ni Escherichia coli patógena. Pero sí se hizo un inmunoensayo enzimático para toxina C para el Clostridium difficile. Esta está en la imagen 2, que es fuertemente positiva. En el ensayo de Clostridium difficile se detectaron estos toxinas patógenas específicas del organismo. En el control se ve que es fuertemente positivo y en nuestro paciente es también fuertemente positivo. Se coloca en un extracto las heces del paciente en unos pocillos de una placa de microtitulación. Esta placa es un recipiente de plástico con pocillos individuales en forma de copa que contienen la muestra y los reactivos. Si la toxina está presente, se desarrolló un color de tipo amarillo. Aquí podemos ver la macroscopía en el colon, que se ve estas áreas amarillas que están sombreadas en la imagen del medio con un color café. Y podemos ver también que hay bastante moco y un polimorfo nuclear, un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares. El paciente continuó con antibióticos intravenosos para la neumonía y comenzó un curso de vancomicina oral para la colitis pseudomembranosa inducida por el Clostridium difficile. Su diarrea se volvió y fue dado de alta con buena salud para regresar al hogar de ancianos. Estas son las preguntas que se basa la discusión del foro debate. Entonces, estas toxinas producidas por el Clostridium difficile causan daño epitelial, lo que resulta el desprendimiento del epitelio, y además hay una respuesta inflamatoria intensa
y la formación de un exudado. El epitelio está lleno de exudado inflamatorio con pseudomembranas. Aquí tenemos las 3 preguntas en relación a los neutrófilos, en relación al Clostridium difficile y a la infección por Pseudomonas. La discusión del foro debate. Ya hemos visto entonces la colitis pseudomembranosa. Como ustedes han podido ver, se trata de un paciente anciano que está en el asilo y por esta neumonía y los antibióticos de amplio espectro han colocado. Ahora vamos a ver otro foro debate que es el foro debate número 6. La discusión es en base a un tema del tratamiento de las varices esofágicas por cintas adhesivas. Así pues, vamos a observar. Queridos estudiantes de medicina de San Simón, hoy quiero presentarles el foro debate número 6 de discusión. El tema es varices esofágicas y vamos a debatir sobre el tratamiento, sobre un caso del autor Murray Saka, que es uno de los mejores gastroenterólogos intervencionistas del Ecuador. Vamos a leer la historia clínica, es un pequeño resumen. Es una paciente de 65 años, diabética. 3 días previos había sido hospitalizado en otro hospital por haber tenido su primer sangrado del aparato digestivo superior. Con hematemesis y melena, debido a varices esofágicas altas. Tenía todos los estigmas de lo que es un cirrótico. Los tópicos de discusión por orden es el tratamiento de hemorragia de la varices aguda, el tratamiento farmacológico, la corrección de la hipovolemia y de la anemia y el tratamiento endoscópico. Y desde luego la derivación postosistémica percutánea intrahepática que tendrán que discutir porque esos pacientes fallecen también por encefalopatía hepática en más del 50%, igual que por la ruptura de varices esofágicas. Muchísimas gracias y hasta luego. Vamos a observar entonces estas varices que son por Murray-Saka. Es un procedimiento que consiste en introducir a través de la luz del esófago por medio de un endoscopio con un dispositivo especial colocando en las venas que se encuentran dilatadas. En esta forma se realiza el ligado de las varices venosas. Para este importante procedimiento es para disminuir el riesgo de ruptura a través de la luz del esófago por medio de un endoscopio. Entonces vamos a discutir este tema en relación a qué. Bueno, jóvenes, hemos visto 2 casos, una colecistitis pseudomembranosa
y unas varices esofágicas. Y por último, vamos a ver el eje tecnológico de cómo evaluarse y sobre todo cómo deben dar los exámenes. Los exámenes en Claro Online 2 están en ejercicios. Son ejercicios de páncreas, de vías biliares, de hígado y además de tubo digestivo. Entonces es importantísimo que ustedes puedan autoevaluarse. Para eso está este video. Exámenes en línea. Evaluación de exámenes en